decir a los que nos visitan por primera vez que nos honran con su presencia en este lugar y esperamos que se sientan a gusto y sobre todo que puedan recibir la palabra del Señor en sus corazones, porque la iglesia no es un club social, sino que la iglesia es la familia de Dios, es el cuerpo de Cristo, y la iglesia debe moverse buscando las cosas de Dios para nuestras vidas y para esta tierra que tanto lo necesita. En esta mañana me gustaría compartir algo que Dios está hablando en mi corazón, y es acerca de caminar con Dios. Seguramente estaré, no sé, dentro de unas semanas trayendo otro mensaje que es acerca que la Biblia no es Dios. No me miren con cara extraña. La Biblia no es Dios. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Esta semana alguien me llamaba, y un hombre que hace como 50 años, él me decía: desde hace 50 años estoy leyendo la Biblia. Dice, pero no sé por qué Dios permite que pase por tantas cosas. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir que Dios es el Dios de la Biblia, que la Biblia la podemos destruir, pero a Dios no. Y la palabra de Dios, la palabra que Dios da, esa palabra nadie la va a destruir. Porque la Biblia, aunque esto sea un libro, pero la inspiración es del Espíritu Santo. Pero este será otro tema que seguramente estaremos hablando, porque hay mucha gente que tiene la Biblia como fuera un Dios, pero sin embargo no buscan a Dios. ¿Sí? Decirles que yo tengo un respeto muy grande por la Biblia. Tengo muchas Biblias, pero quiero decirles que lo que yo he aprendido y estoy aprendiendo en este libro es a caminar con Dios. Y si leo el libro y no camino con Dios, es como aquellos novios eternos que solamente se comunican por carta, no, ahora ya es por email, ¿no? ¿Sí? Pero se comunican y ya está. Y se conocen algo hasta que después se conocen a lo mejor personalmente y se llevan un desengaño, ¿sí? Pero los hijos de Dios no nos comunicamos por carta, sino que hay algo real en nuestro corazón, que es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Por supuesto, aprendemos de Él, ¿sí?, leyendo su palabra, pero aprendemos de Él cuando caminamos en el Espíritu de Dios. Por eso la Biblia dice que si vivimos en el Espíritu, también tenemos que caminar en el Espíritu. Y todo lo que el Espíritu Santo trae a nuestro corazón tiene que tener una fuente, una base en las Escrituras. Y por eso en esta mañana, al hablar del caminar con Dios, quisiera enfocar un poco nuestra mente a ser amigos de Dios. Porque qué importante es que pudiéramos llegar a ser amigos de Dios. Y hay hoy muchos cristianos que les da vergüenza de decir que son cristianos. Ayer hablábamos aquí un poco en la reunión de padres acerca de los hijos, lo que sufren en las escuelas por muchos motivos. ¿No es cierto? Hay muchas cosas que suceden hoy en día que trae problemas a veces a los niños en las escuelas. Y uno de ellos también puede ser por ser cristianos o hijos de cristianos.
Y cuando los hermanos estaban hablando de esto, yo me acordaba de que por lo menos mis 4 años de primaria, que en aquel tiempo se hacían 4 años de primaria y después ya pasaba a la secundaria, si es un examen y pasaba a la secundaria. Y mis 4 años de primaria, bueno, no llegó a los 4, sería más bien 3 años de primaria, casi todos los días me daban una paliza en la escuela por ser protestante o evangélico. Y usted imagínese cómo se sentían mis padres, ¿no es cierto? Y a veces llegaba a casa llorando y mamá, que me han pegado. Y mi mamá me decía, hijo, si te han dado en una mejilla, pon la otra. Y yo decía, ni mi madre me ayuda, ¿no? Entonces, y tenía que aguantar. Y le puedo decir que hoy no tengo ningún trauma por eso. Y les puedo decir, cuando voy a mi pueblo, esos que me pegaron, ¿sí?, me buscan ahora, ¿sí? Y hasta estoy pensando y orando de hacer una comida con ellos, con todos ellos, ahora para hablarles del Señor, ¿sí? Y creo que eso tiene que impactar sus corazones. Así que en esos tiempos hemos pasado dificultades, y por eso dijo, en los 3 años de la primaria fue donde más sufrí, porque en el 4 año de la primaria me estaban dando una paliza tan fuerte, que le dije, Señor, dame 2 minutos nada más. Perdóname. Y me levanté y todos los que pillé por delante me los llevé. Y luego le pedí perdón al Señor y ahí se me acabó todos los problemas. No lo haga esto. Y lo estoy diciendo porque no hay niños aquí, ¿no? Pero eso me pasó, eso me ocurrió a mí, ¿no? Entonces, entiendo que el caminar con Dios, hermanos, esto no depende de circunstancias. Esto depende de decisiones y si realmente hemos conocido a Cristo. Porque hay hermanos nuestros que literalmente en este momento están siendo muertos por su fe, ¿sí? Y usted y yo estamos sentados aquí en esta mañana y gracias a Dios por la libertad, pero no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, ¿sí o no? Entonces es una decisión que tenemos que tomar en nuestro corazón y es una decisión de fe. Ahora, yo pienso, si me equivoco, usted me perdona, pero yo pienso que esta decisión de fe por Jesús es solamente si lo conoces. Si no lo conoces, pues es muy difícil dar la vida por Él, pero cuando lo conocemos, damos nuestra vida por Él. Así que al caminar con Dios, esto depende de cada uno de nosotros. Cada uno decidimos con quién deseamos caminar. O caminamos con Dios o caminamos con los enemigos de Dios. Y cuando estoy hablando de enemigos de Dios, no estoy hablando de personas, estoy hablando de espíritus de maldad que están tomando el mundo. Y por eso hay una oscuridad en el mundo, pero que Dios quiere librar a su iglesia de ser contaminados de ese espíritu. ¿Sí? Los niños hoy, si no se juntan en la escuela para dar paliza a uno, que a alguno le tiene idea, pues entonces los otros ya le tienen manía también. ¿Sí? Entonces necesitamos de crear en el Señor esos muros de contención de la maldad. ¿Sí? Esos muros donde sobre todo en nuestras vidas y en nuestro corazón, porque usted y yo cada día tenemos un desafío delante de nosotros. ¿Con quién vamos a caminar? ¿Con quién seguimos caminando? ¿Sí? Usted tiene ese camino que se presenta todos los días, porque hay momentos en nuestra vida que nos da deseos de caminar en nuestra carne, ¿no es cierto? En nuestros pensamientos y todo lo que somos y todo lo que sentimos.
pero tenemos que hacer una decisión. ¿Con quién voy a caminar? ¿Con Dios o con la carne? ¿Con Dios o con el mundo? ¿Con Dios o con el diablo? Parece fuerte, pero es así. Y a veces en la iglesia nos da vergüenza de poder hablar a estas cosas y llamar las cosas por su nombre. Ayer estaba mirando un programa de televisión donde todo era acerca del ocultismo. Y ahí estaba pasando la gente que va a esas sesiones de ocultismo, lo que sienten, lo que no sienten, y no tienen vergüenza. Y ellos dicen, veo gente que va en el metro y van leyendo revistas o de ocultismo, cosas de ocultismo, de sexo, y les da igual quien les mire eso. ¿No es cierto? Pero sin embargo, hay cristianos que tienen vergüenza de llevar la Biblia y leer la Biblia en el transporte donde vayas, ¿sí? Entonces, entiendo que nuestra entidad en Dios es saber en quién hemos creído, saber quién reina en nuestro corazón, quién vive en nuestras vidas. Y entiendo que cada uno tenemos esta libertad de decidir. Unos deciden caminar por un camino y nosotros hemos decidido caminar por otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia nos habla de dos caminos, uno estrecho, ¿sí? Y otro muy ancho, ¿sí? Y cada uno es libre. Si alguien me decía hace unos días atrás, es que yo prefiero ese camino ancho, pues tú mismo. A mí lo único que yo siento es dolor en mi corazón porque te apartas de Dios, pero eres tú que tienes que decidir. Entonces yo creo que en este tiempo tenemos que entender bien quién somos en Cristo Jesús. Yo no me avergüenzo cuando veo a un lado y me pregunto, ¿usted quién es? Identifíquese. Yo no tengo vergüenza de decir quién soy, ¿sí? A mí no me da vergüenza de decir quién fue mi padre, ¿sí? ¿Y cómo me va a dar vergüenza decir quién soy en lo espiritual? Yo soy un cristiano, soy un hijo de Dios. Tengo a Dios en mi vida, hermanos, y esto tenemos que tener claro en nuestro corazón, porque parece temores, miedos. Oiga, en las universidades, en las escuelas, los estudiantes, ellos hacen ocultismo, hacen tantas cosas, y veo muchos hijos de cristianos y cristianos que están en la universidad y les da vergüenza de ser cristianos, ¿sí? Imagínense. Y yo después en la universidad, en la secundaria y en la universidad, pues uno tiene que sufrir consecuencias, ¿sí? Pero sabe, Dios en el lugar donde nos ha puesto es para hacer luz. Le estoy hablando algo que sé, que conozco, por lo cual he pasado. No estoy hablando una historia diciendo que usted tiene que hacerlo y que para mí fue todo muy fácil. No fue fácil, pero yo sé lo que he recibido de parte de Dios en mi corazón y en mi vida. Y hasta el día de hoy yo puedo decir que soy feliz con Jesús. Así que los jóvenes, por ejemplo, jóvenes estudiantes, muchas veces nos preguntan y nos dicen, pastor, pero ¿cómo vamos a hablar de Dios? ¿Cómo vamos a decir quién es Dios? ¿No? Si la gente ya no lo cree esto, en la universidad la gente ya no lo cree. ¿Qué método, qué sistema tenemos que usar para que la gente crea? Mi respuesta es que tú seas un cristiano de verdad. Si eres un cristiano de verdad, eso es suficiente, ¿sí? Con el tiempo, tu testimonio va a ser algo en el corazón de tus compañeros. Hay una historia verídica de una misionera que ella hace muchos años atrás, cuando ella decidió de ir a China,
Y para ir a China en aquel entonces solamente aceptaban si iban, la gente iba para enseñar inglés. Así que ella no fue como misionera, sino que fue como profesora de inglés. Y ella estuvo 4 años en China sin poder decir quién era su Dios. 4 años. Pero cuando ella acabó su tiempo en China y se tuvo que volver a Estados Unidos, ella reunió a todos sus alumnos y les dio las gracias por el tiempo que ella había estado con ellos. Y ella empezó a ver cómo todos estaban medio llorando, ¿no? Porque ella se iba y en principio no iba a volver más a China. Y todos le empezaron a decir, pero tú en estos 4 años no solamente nos has enseñado inglés, tú nos has enseñado algo más, tú tienes algo que nosotros no tenemos, ¿sí? Y ella les dijo, lo que yo tengo es a Jesucristo en mi vida. Y en aquel momento, más de la mitad de los estudiantes, sin haber escuchado el mensaje de salvación, pero empezaron a llorar y empezaron a decirle, yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Y allí libremente ella pudo en esos momentos aprovechar y hablarles de la salvación en Cristo Jesús. Y todos o casi todos sus alumnos se convirtieron al Señor. Y muchos de ellos hoy son pastores ahí en China. Así que, hermanos, no depende de las circunstancias. Lo que depende es lo que somos cada uno de nosotros. Si somos sal, si somos luz. Ahora, si la sal pierde la fuerza, no sirve para nada. Si la luz se esconde, no alumbra. ¿Sí? Entonces, el problema no es la situación, sino que el problema es en quién hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Así que el caminar con Dios, hermanos, no es algo de la antigüedad. El caminar con Dios es algo para nuestros días. ¿Sí? Podemos leer la Biblia todos los días, pero si no tenemos esa comunión con Dios, no abrimos nuestro corazón al Señor, hermanos, podemos conocer mucho de la Biblia, pero conoceremos muy poco del Espíritu. ¿Sí? Este es el tiempo de que cada uno de nosotros debemos conocer más y más a Dios. Debemos estar más cerca del Señor. Este es el tiempo en que cada uno tiene que tomar decisiones serias en nuestros corazones y en nuestra vida. Y esto no son decisiones ni de amargura, ni de tristeza, ni de pesimista, ni mucho menos. ¿Sabe? En las hogueras, cuando quemaban a los cristianos, una de las cosas que más rabia les daba a los que los quemaban era que mientras ellos estaban siendo quemados, ellos cantaban y alababan a Dios y sus rostros eran transformados. Tremendo, es Dios. Eso no es una cosa humana, no es una fuerza humana, no es que nos han comido el coco, no, es algo que está adentro, hace parte de nosotros. Así que unos caminaron con sus dioses y siguen caminando con sus dioses falsos. Es la decisión personal. Pero yo deseo enfocar este mensaje acerca del caminar con Dios, no hablar de los dioses falsos. Usted sabe lo que hay ahí, ¿no es cierto? Pero animar a cada uno de nosotros, hermanos, que en nuestra vida diaria podamos caminar con el Señor. Porque a veces hay cristianos que piensan que vienen al encuentro con Dios nada más que aquí en la iglesia. Sí, puedes tener un encuentro aquí con el Señor, pero la vida del cristiano no es una vida de un encuentro el domingo, no es una vida o un cristianismo de domingo. La vida del cristiano es un día a día caminar con el Señor. ¿Sí? Muchas veces tenemos la costumbre de orar y a veces decimos, Señor, gracias porque antes de nosotros venir tú ya estabas aquí. No.
Si Él viene con nosotros, si Él está con nosotros, Él está en todas partes. Y luego dice la palabra, dice, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Quiere decir, la congregación, cuando nos reunimos, se manifiesta la presencia del Señor. Pero Dios está con nosotros, Dios está en nosotros. La Biblia nos dice que Jesús, Emmanuel, ¿sí?, que es Dios con nosotros. No soy yo, ¿sí? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sí? Así que, hermanos, si usted quiere y si yo quiero, nosotros tenemos la posibilidad de poder caminar con el Señor. Mire, la Biblia nos habla de varios personajes que han caminado con el Señor. Esta mañana solamente vamos a tocar la vida de un hombre, muy por encima. Y vamos al libro de Génesis capítulo 5. Y cuando nos damos cuenta de que en todos los tiempos hubieron hombres y mujeres que caminaron con Dios. Mire, en las grandes dificultades, en las grandes decisiones, pero sobre todo cuando tenemos esos grandes problemas en la vida, a veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Sí? No sé si usted alguna vez se ha preguntado esto. Yo me acuerdo que una vez le pregunté, ¿dónde estás tú, Dios? Sí, me acuerdo perfectamente. Sí, pero no me estaba rebelando contra Él, sino que no entendía por qué me dejaba pasar por esa situación. Y hoy lo entiendo mejor que nunca. Y que lo importante, primeramente, es saber dónde está Dios. La Biblia dice que Dios está sentado en el trono y Él gobierna. Él es el Señor. Él es Dios. Y que por su Espíritu Santo, Él está en nuestros corazones. Él vive y reina en nuestros corazones. Ahí está Dios, ¿sí? Entonces, es importantísimo esto. Dios es Dios, ¿sí? Y Él es el Señor de señores. Ahora, yo creo que la pregunta que debiéramos hacer cuando estamos en esos momentos, en esas situaciones, es preguntar, ¿dónde estoy yo? ¿Sí? Y ayer compartí algo acerca de esto y me acordaba de Moisés cuando él tuvo que interceder por el pueblo de Israel, por la rebeldía del pueblo de Israel. Y Dios estaba harto, ¿sí?, de todo lo que el pueblo estaba haciendo. Yo me imagino que es como en este tiempo Dios está viendo la humanidad, cómo nos estamos yendo, alejando de Él de una forma terrible, ¿sí? Pero todavía hay una iglesia que está orando. Todavía hay una iglesia que intercede. Todavía hay una iglesia que dice, Señor, por amor a tu nombre, ¿sí?, y reclamamos esto, que Jesús no vendrá hasta que todos aquellos que tienen que ser salvos sean salvos. Amén. Pero ¿cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por la corriente? ¿Sí? Y queremos saber dónde está Dios y dónde estás, pero no nos preocupamos de saber dónde estamos nosotros. Moisés, cuando en aquel momento que Dios dijo, no puedo más con esto, y Dios pensó y Dios dijo, voy a borrar este pueblo, va a desaparecer. Y Moisés dijo, Dios, yo estoy aquí. Él estaba en la presencia de Dios, ¿sí? Y usted sabe, también en el caso de Lot, si por uno solo, el Señor trae misericordia y el Señor trae bendición. Así que aquí en Génesis capítulo 5 y versículo 24 nos habla de un hombre que yo leo tanto este pasaje porque creo que es una bendición para nuestras vidas cuando podemos entender este pasaje.
Génesis capítulo 5. Y vamos a leer el versículo desde el 21, dice. Vivió Enoc, ¿sí? 5, 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios. ¿Cuántos años? 300 años. Y engendró hijos y hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Y el versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Y yo en este pasaje, yo veo cómo será cuando Dios venga por su iglesia. ¿Sí? No es la iglesia, y perdonadme, que yo sé que hay personas que solamente pueden venir el domingo al culto, pero en sus casas son fieles, oran, leen la palabra, caminan con el Señor. Pero ¿cuántas veces ha habido esa impresión de algunos que dicen, yo voy y cumplo? No, el cristianismo no es vivir y cumplir porque se va una vez o dos. El cristianismo es seguir los pasos de Cristo. Y cuando nosotros decidimos caminar con Dios, hermanos, aunque no vengamos al culto, pero Dios está con nosotros. Bueno, alguno ahora va a decir, pues no vengo más. Pero usted ya sabe lo que dice las Escrituras, que no debemos dejar de congregarnos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero si usted está enfermo, si usted por trabajo, por lo que fuera, Dios no lo abandona. Pero usted tiene que estar cerca de Él. ¿Sí? Porque muchas veces no venimos o no hacemos lo que realmente Dios quiere porque nos alejamos de la voluntad de Dios. Y permíteme decir algo. Hay personas que quizás prefieren ser observadas por Dios. Porque Dios lo ve todo. ¿Ah? O caminemos o no caminemos con Él. Él lo ve. Pero hay una gran diferencia cuando caminamos con Él. ¿Sí? Él está a mi lado. Camino con Él. Hablo con Él. A veces yo pienso que la gente puede pensar que estoy loco. Y si lo piensan, pues es problema de ellos. ¿Sí? A veces muy bien no estoy, pero ahí sigo, ¿no? Pero cuando uno puede ir por la calle y hablar con Dios, ¿no? Y ahora esto parece menos locura, porque si usted pone unos cascos enchufados a nada y usted va hablando y la gente dice, va hablando por teléfono, ¿no? Antiguamente aún, ¿no? Porque uno iba hablando y la gente te podía decir, está loco. Ahora no, todo el mundo va hablando por la calle, sí. Pero cuando hablamos con Dios, cuando Dios está a nuestro lado, hermanos, la situación cambia. La situación cambia en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, a donde quiera que estemos, hermanos. Tenemos que ser de influencia y no ser influenciados. ¿Ah? A veces estamos con tanto miedo y el mundo que viene. Bueno, aquí estoy. ¿Sí? Porque nuestra fe es la que vence al mundo. No nuestra religión. Nuestra fe en Jesucristo es la que vence al mundo. Y cuando hablamos de vencer al mundo, no estamos hablando de peleas o de guerras naturales, físicas. Son de guerras espirituales. ¿Sí? Porque usted y yo cedemos al mundo y a las pasiones del mundo
Si usted es un cristiano y yo soy un cristiano y se cedo, es porque quiero. Es porque quiero. Y alguno dice, no, es que no puedo, no tengo fuerza. Pero si el Señor dice que estará con nosotros todos los días. Ahora, cuando estás en la tentación o cuando estamos en la tentación, ¿a dónde estamos? ¿Estamos lejos de Dios o estamos cerca de Dios? Si estamos cerca de Dios, Dios no va a permitir que seamos más tentados, más de lo que podamos soportar. Y si caímos en tentación es porque lo queremos. Porque si Él está a nuestro lado, hermanos, dice la Biblia que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Amén. Así que Dios tiene que estar a nuestro lado si nosotros lo queremos. Me acuerdo cuando pasé por el problema de la depresión hace muchos años, una depresión, pero aquello era definitivo, según los médicos, para mi vida. Y me acuerdo que en la última charla con los médicos, porque en menos de 6 meses, Dios me sacó de ahí. Dios me sacó. ¿Sí? Si hay alguien con depresión, Dios tiene poder para sacarlo de ahí. ¿Sí? Dios es Dios. Amén. Dios es Dios. Y me acuerdo cuando estaba con la psicóloga y me dice, pero usted, ¿cómo usted me puede asegurar que usted está bien ahora? Me había reducido todas las pastillas y al máximo, menos una, que ella me dijo, si quiere no la tome, pero llévesela en el bolsillo, ¿sí? Por cualquier cosa, ¿no? Y cuando estaba hablando con ella, me dice, ¿cómo define usted la depresión? Yo le dije, yo la entendí o entiendo que la depresión es como si uno estuviera en un pozo y cuanto más tratas de salir, más te hundes. Y ella me dijo, dice, ¿y entonces usted cómo salió del pozo? Pensó, esto debe estar medio ya. ¿Cómo salió del pozo? Dije, porque mi amigo estaba conmigo en el pozo. Y dice, ¿y quién es su amigo? Este está re loco ya. ¿Quién es su amigo? Le dije, mi amigo es Jesús. Y cada día yo le estaba diciendo, Jesús, sácame de aquí. Jesús, ayúdame. Y hubo un día que Él me dio un empujón y aquí estoy. Aleluya. El andar con Dios, el caminar con Dios. Leemos 2 o 3 versículos más y acabamos. Enoc dice que él caminó con Dios. ¿Usted ha caminado alguna vez con un buen amigo? ¿Sí? Y también habrá caminado con alguno que no era muy bueno, ¿no? ¿Sí? Pero qué hermoso cuando tenemos un buen amigo y que podemos abrir nuestro corazón y podemos escuchar sus consejos. ¿Sí? Y yo tengo esto, no sé lo que piensa usted, lo que opina, pero el buen amigo no es aquel que siempre te da una palmadita aquí atrás y dice, qué lindo estás, sí, tú tienes razón, los demás te maltratan, no sé qué, no sé cuánto. Un buen amigo es cuando te dice las cosas como son y te dice, ahí fallaste, no debieras hacer esto, aquello lo hiciste bien, y te lo va indicando. Ese es el buen amigo. Y a veces no nos gusta. No sé si le ha pasado a usted alguna vez, cuando un buen amigo le da un consejo y usted dice, este no me ama, no me quiere, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo te das cuenta, tenía razón. ¿Sí? Enoc había hecho una buena elección. Enoc
eligió caminar con Dios. Hermanos, yo veo, y vuelvo a decir esto, veo que es lo que Dios está haciendo con su iglesia. Hombres y mujeres que día a día estamos caminando con Dios. Y en el día menos pensado, dice la Biblia, que Dios se lo llevó. Aleluya. Amén. Así que, ¿cuál es nuestra comunión con Dios? No nos perdamos esta bendición de tener al mejor amigo de nuestras vidas. Hablemos con Dios, comuniquémonos con Dios, nuestros problemas, nuestras necesidades, todo lo que sea. A veces damos más lugar a nuestros pensamientos que a Dios mismo. ¿Sí o no? ¿Sí? Este es el tiempo de mirar a Dios. Hebreos capítulo 11 y versículo 5. Y acabamos, porque después hay otros hombres, otras personas que caminaron con Dios, que estuvieron cerca de Dios. Hermanos, cuanto más, escúcheme bien, cuanto más le conozco, más quiero conocerle. Si usted se aburre de eso, algo no está bien. Y perdóname que le diga, quizás falta enamorarse de Jesús. Cuanto más lo conozco, más lo quiero conocer. Amén. Hebreos capítulo 11 y versículo 5 dice así: por la fe. ¿Hay fe en la tierra? Es una pregunta. Porque dice la Biblia, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo le digo, Señor, si cuando tú vengas yo estoy aquí, y yo diría que sí. Porque si no, no iría con Él. Entonces, por la fe, no es por la religión, es por la fe en Cristo Jesús. Hermano, hermana, tenemos algo tan precioso en nuestra vida que no nos damos cuenta. La fe. La fe que mueve montañas, la fe que va mucho más allá de lo que podemos soportar, de lo que podemos. Hermanos, la fe, dice la Biblia que es un don de Dios. Algunos no están de acuerdo con esto, pero la Biblia dice que es un don de Dios. No rechaces la fe. Camina con Dios por fe. ¿Sí? Habla con Dios. No solamente hablemos con Dios cuando oramos y vamos a decir, Dios, ayúdame en esto, y gritamos y no puedo más. No. Desde que nos levantemos por la mañana hasta que nos podamos acostarnos, andemos con Dios. Y el andar con Dios es apartar nuestro corazón para Dios. Escuche bien. Andar con Dios es apartar nuestro corazón para Dios. Andar con Dios es rechazar la carne. Es rechazar el espíritu de este mundo. Eso es andar con Dios. Y cada día que andemos con Dios, cada día lo vamos a conocer más. Así que por la fe, dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue
hallado, porque los traspuso Dios, y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nadie va a ser traspuesto o llevado si no ha agradado a Dios. Hermanos, que podamos dejar claro esto en nuestra vida y el testimonio, agradar a Dios. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén.